Hola y bienvenidos. Estoy grabando este video una semana antes de cuando voy a subirlo porque el domingo que ustedes van a ver esto, en vez de hacer un video en vivo, voy a estar en la carretera hacia Phoenix, unos 4 horas de aquí, para recoger a mi esposa porque se va a ir al estado de Colorado para estar con mi hija y pasar unos días mamá y hija. Y entonces por eso estoy grabándolo un poco anteriormente para subirlo para ustedes para el próximo domingo. Entonces, todo esto para decir que aquí estamos una vez más siguiendo hablando sobre el tema de Kilia en Apocalipsis 20, el versículo 2, que hemos visto que no es 1000 años, son miles años. Y estamos hablando porque dentro del tema, obviamente tenemos que hablar del rapto, tenemos que hablar del reino milenio. Entonces, y hablar de lo que no es y lo que es. No estoy diciendo que no hay un rapto, porque obviamente hay un rapto. Ya lo miramos en 1 Corintios capítulo 15, que Pablo nos habla de que vamos a cambiar este cuerpo corruptible para el cuerpo incorruptible, este cuerpo mortal para uno inmortal, porque este carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Y entonces, dentro de esto estamos hablando del hecho de que Cristo ya tiene desde la primera época reinando sobre su gente, porque tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, en el reino de los cielos o reino de Dios, reino de Cristo y Dios. Y entonces para tener un reino tenemos que tener un rey. Y entonces hay un rey, es el Mesías. Y entonces estamos hablando de todo esto dentro del contexto de primera y segunda de Tesalonicenses, también dentro del contexto de Apocalipsis 20, Apocalipsis 13, Apocalipsis 11, porque todo tiene que ver el uno con el otro. Y entonces es lo que deseo hacer ahora, es hablar sobre este reino que ya existe. Y voy a empezar por leer algo de la enciclopedia de McClintock y Strong. Lo pueden encontrar en línea. Creo que lo van a tener que traducir porque, bueno, no sé, no lo he podido encontrarlo en español. Pero de todos modos, este viene de McClintock y Strong bajo la entrada Reino de Dios. Entonces, pero vamos a dar inicio primero a hablar con nuestro Padre y después vamos a entrar en la práctica. Padre, gracias por esta oportunidad de estar juntos y hablar sobre estas cosas muy importantes. Si eran importantes en la primera época, yo creo que aún para nosotros tal vez un poco más, porque entendemos que estamos para entrar en la 70 semana de Daniel, los últimos 7 años. Tenemos que entender estas cosas porque andamos entre una iglesia apóstata, Padre, y necesitamos estar dispuestos para dar una respuesta dentro y fuera de tiempo por la fe que nosotros guardamos en nuestro corazón. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu espíritu que nos ayuda a interpretar y discernir y hablar y tener la confianza para hablar estas cosas. Guíanos ahora en este estudio, Padre, sobre esta parte de lo que es el reino de Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien. Voy a empezar por leer de la entrada en la enciclopedia de McClintock y Strong bajo la entrada Reino de Dios. Dice, en el Nuevo Testamento, la frase reino de Dios en Mateo 6:33 y Marcos y Lucas y Juan
También la frase reino de Cristo en Mateo y Apocalipsis, la frase reino de Cristo y de Dios en Efesios, reino de David también, es decir, como antepasado y tipo del Mesías en Marcos 11:10. También el reino en Mateo y reino de los cielos en el libro de Mateo y segunda de Timoteo 4:19 son todos sinónimos. Déjame repetirlo. Son todos sinónimos. Y significan el reino espiritual divino. Entonces, cuando hablamos de Israel espiritual, el reino también es espiritual. El reinado glorioso del Mesías. La idea de este reino tiene su base en las profecías del Antiguo Testamento, donde se predica la venida del Mesías y sus triunfos. Salmo 2:6 al 12, 101:1 al 7, Isaías 2:1 al 4, Isaías 11:1 al 10, Miqueas 4:1, Jeremías 33:14 al 19, Ezequiel 34:23 al 31, 37:24 al 28, Daniel 2:44, 7:14, 7:27, 9:25 y 9:27. Obviamente pueden apuntar estos sitios y buscarlos en su tiempo. Pero todo esto es, como dice, todos sinónimos. En estos pasajes, el reinado del Mesías se describe en sentido figurado como una edad de oro en la que la verdadera religión y con ella la teocracia judía debería restablecerse con algo más que una pureza pristina, y prevalecerían la paz y la felicidad universales. Sin duda, todo esto debía entenderse en un sentido espiritual. Y así parecen haberlo entendido los judíos devotos de la época de nuestro Salvador, como Zacarías, Simeón, Ana y José, como miramos en Lucas 1:66 al 79, Lucas 2:25 al 30, Lucas 23:50 al 51. Notan aquí lo que ellos están diciendo. Sin duda, todo esto debía entenderse en un sentido espiritual. Otra vez, el reino es espiritual. Y así parecen haberlo entendido los judíos devotos de la época de nuestro Salvador. No todos los judíos lo entendían, solamente los elegidos para ver y oír. Entonces, de la eclesía, de los elegidos, los predestinados. Entonces, pero los judíos en general dieron a estas profecías un significado temporal. Los judíos en general, no los devotos, todos los demás. Y esperaban un Mesías que vendría en las nubes del cielo y como rey de la nación judía. No más. Restauraría la religión y el culto antiguo. Entonces, iban a volver al antiguo pacto. Entonces, este no habla del nuevo pacto, al culto antiguo. Reformaría la moral corrupta del pueblo, hacer expiación por sus pecados,
liberarlos del yugo del dominio extranjero y finalmente reinar sobre toda la tierra en paz y gloria. Y así la mayoría de los judíos lo entendían. Entonces, pero los devotos entendían que era un reino espiritual igual como Moisés, como David, como Ezequiel, como Jeremías, como Boaz, Ruth, Salomón, David, entre muchos otros bajo el antiguo pacto. Entendían que era un reino que iba a venir, un reino espiritual. Y entonces ellos dicen en cuanto a este, sobre toda la tierra en paz y gloria, Mateo 5, 19, 8, 12, 18, 1, 20, versículo 21, Lucas 17, 20 y 19, versículo 11, Hechos 1, versículo 6. Este sentido temporal, notan esta palabra, temporal, no espiritual, no eternal, sino temporal en el mundo. Este sentido temporal judío parece haber sido sostenido también por los apóstoles, pero escuchan, antes del día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en el día de Pentecostés, Pedro dijo, esta es la profecía de Joel. Entonces, recuerden que Cristo dijo que iba a mandar, que ellos no iban a entender todo mientras que Yeshua estaba aquí en la tierra. Pero cuando Él salió, mandó su espíritu, el Paracletos, para estar con ellos y revelar la verdad a ellos. Y entonces cuando Cristo fue y ellos estaban esperando el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu y proclamaron verdades, y en estas verdades proclamaron Joel. Y entonces en este momento y adelante ellos entendían lo que Cristo estaba diciendo acerca del reino espiritual. Recuerden, le preguntaron antes de que Cristo fue crucificado, háblanos de tu venida corporal. Es que ellos estaban esperando algo terrenal como los demás judíos. Pero este fue antes del día de Pentecostés. Entonces, cuando hablamos de este reino espiritual y este reino de Cristo, entendemos que es algo espiritual y que todos son sinónimos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Mateo 5, el versículo 3. Mateo 5, el versículo 3. Aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de Cristo, o el reino de Dios, como ya miramos por lo que escribieron McClintock y Strong. Como dice, son todos sinónimos: reino de David, reino de Cristo, reino de Dios, reino de Cristo solo. Entonces, entendemos aquí en 5:3, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de David. Entonces, todos son sinónimos. Entonces, notamos aquí que son los pobres en espíritu, la eclesía, los elegidos para entender, los pobres porque entienden su estado espiritual. Ahora vamos a Lucas 6, 20. Lucas capítulo 6, el versículo 20. Aquí nos dice, es el mismo tiempo. Este es del punto de vista de Lucas, y él escribió, bienaventurados vosotros
los pobres, escuchan, porque vuestro es el reino de Dios, el reino de el Theos. En el otro miramos es el reino de los cielos. Entonces miramos aquí que aún los discípulos los utilizaron así como sinónimos. Este es muy importante. Ahora vamos a volver para ver cuál es el reino de Dios. Vamos a volver a 1 de Samuel y vamos al capítulo 12, el versículo 12. Entonces aquí en el versículo 12 dice: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que rey reinará sobre nosotros, siendo vuestro rey Jehová vuestro Dios. Recuerden, he dicho, un reino tiene un rey. Si no hay rey, no hay reino. Si hay rey, tiene que tener un reino. Si no hay reino, ¿de qué es rey? Entonces, aquí ellos dijeron: vuestro rey, Jehová, vuestro Dios. Dios es rey sobre Israel. Entonces, Jehová es el rey sobre un reino que es Israel, literal bajo el antiguo pacto. Pero bajo el nuevo pacto ya es un reino espiritual, igual como Cristo es el Cordero espiritual, como el bautismo es espiritual, como la Pascua es espiritual, como la sangre rociada es espiritual sobre nuestros corazones, como el arca es espiritual, es mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. La casa de Jehová, ¿quiénes somos nosotros? Obviamente, espiritualmente hablando. Muy bien. Cuando hablamos de esto, en el libro por escrito, se llama La vida del Cristo por Edersheim. Lo pueden buscar en el internet. Él habla del reino de Jehová o reino de Dios y dice que es un reino en verdad, como el Espíritu es verdad, y que ahora está aquí. Vamos a Mateo 12, Mateo capítulo 12, y vamos a leer 28 y 29. Mateo 12, 28, 29. Aquí nos dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los daemoniones, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ha llegado, no va a llegar. No está hablando de un reino milenio futuro. Está hablando que ahora, en la primera época, si yo echo fuera el yo, como aquí los demonios es de daimonion, y habla de dioses paganos. Si yo echo fuera tus creencias paganas, tu creencia que tú eres muy importante, este egocentrismo, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo está proclamando su reino en este momento, en la primera época. De otra manera, ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? El yo. Y saquear sus bienes, si primero no ata al hombre fuerte. Ahora tenemos aquí algo parecido a lo que leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que Cristo tiene que atar
a Satanás de no engañar a las naciones. Y aquí tiene que atar el hombre fuerte. Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, cuando Cristo viene y entra en la vida de su gente, Él quita todo esto sobre el yo. Lucas 9:23 dice que debemos odiar o debemos rechazar el yo. Vamos a leerlo. Vamos a Lucas 9:23. Lucas 9, el versículo 23. Aquí Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si queremos seguir al Mesías, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, cuando miramos esta palabra, niégase, es aparneomai, es negar por completo que uno conoce a otro. Entonces, esta palabra quiere decir que necesito negar el yo, como si nunca lo conociera, que no existe, porque el yo anda en contra de Cristo. Es por eso que Él dijo, si quieres venir en pos de mí, tienes que andar en contra del yo. Y entonces cuando vamos a Mateo, como miramos ahorita en 28-29, escuchan otra vez. Si yo por el Espíritu de Jehová echo fuera los demonios, los dioses paganos de tu vida, el yo, el que tiene, que está sentado sobre el trono de tu vida, entonces, cuando Él echa fuera este hombre fuerte, el yo, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este obviamente implica la regeneración del corazón. Obviamente tiene referencia en Jeremías y Ezequiel cuando hablan del nuevo pacto. En esencia está diciendo, cuando yo vengo y establezco el nuevo pacto en tu vida, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cristo lo dijo, no son mis palabras. Entonces, cuando hablamos de su reino, ya fue establecido aquí en la primera época. Entonces, vamos a seguir en Mateo 8:16. Mateo capítulo 8, el versículo 16. Dice, y caída la tarde, trajeron a él muchos enfermos. Digo enfermos, la palabra aquí es endemoniados. Si van a mi blog, losarrastrados.wordpress.com, tengo una entrada donde hablo sobre endemoniados. Cuando ellos usaron esta palabra durante esta época, habla de gente enferma, no enferma con un ángel caído, enfermedades como locura, cosas así. Y dice, con su palabra echó fuera a los espíritus. ¿Cuál espíritu? El espíritu malo del hombre. Ok, escuchan bien aquí. Cuando volvemos a Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante al 27, ¿no nos dice que Jehová va a cambiar nuestro espíritu? Y va a poner su espíritu también en nosotros. Habla de dos espíritus. Habla del Espíritu de Dios y un nuevo espíritu en el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que echar fuera el viejo espíritu. Este espíritu de rebelión. Este espíritu de incredulidad.
este espíritu del yo que quiere gobernar su propia vida. Entonces, y sano a todos los que estaban enfermos. Notan lo que dice. Entonces, miramos aquí, viene Cristo, echa fuera el espíritu viejo del hombre, el espíritu rebelde, el espíritu que rechaza la palabra de Dios, que no está disponible para recibir la palabra de Jehová. Y dice, y sanó a todos los que estaban enfermos, no a cada individuo, sino a los que el Padre entregó a Cristo, porque Él lo dijo en Juan capítulo 17. Entonces, miramos aquí en este versículo 16 que cuando viene el Espíritu de la verdad para tomar el lugar de nuestro espíritu de mentiras, dice, y sanó a los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Obviamente hablando de la gente elegida de la eclesía. Entonces, Él viene y echa fuera con la verdad la palabra de Jehová, echa fuera la mentira en nuestras vidas. ¿Cuál mentira? La mentira de que yo soy suficiente sin Jehová, que no necesito un Dios sobre mi vida, que yo soy un Dios para mi propia vida. Es esta verdad que Él tiene que echar fuera. Y entonces, el reino viene entre nosotros y es un reino espiritual. Vamos a Lucas 11:20. Lucas capítulo 11, el versículo 20. Otra vez, aquí palabras de Cristo. Él dice, si yo por el dedo de Dios, recuerden, en el antiguo pacto Dios escribió sobre las tablas su ley. En el Nuevo Testamento, este fue literal en el antiguo pacto, bajo el nuevo pacto, donde está escribiendo su ley. Dice en Jeremías y dice en Ezequiel, va a escribir su ley sobre nuestro corazón. Entonces, las tablas del antiguo pacto literales ya son espirituales, es nuestro corazón. Entonces dice, si yo, Cristo hablando, por el dedo de Jehová echo fuera los demoniones, el yo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, otra vez, entendiendo aquí que su reino está con nosotros. Entonces, no hay ninguna duda de esto. Volvemos a 6, versículo 20. Lucas 6:20, para que lo puedan ver otra vez. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y otra vez aquí en 11:20, cuando miramos, como miramos, acaba de verlo, dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, otra vez entendemos que este habla del nuevo pacto, del cambio de espíritu en el hombre. Quiero enfatizar la necesidad de comparar escritura con escritura. El problema con muchos hoy que se dicen que son cristianos es que leen esto y no entienden lo que dice, y al no entender forman una doctrina falsa sobre lo que está escrito. Miramos aquí que el reino es un reino
espiritual. Ahora vamos a Romanos 2, 28, 29. Romanos capítulo 2, 28, 29. Pablo aquí hablando sobre la circuncisión. Otra vez, entendemos que la circuncisión en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto, era algo en la carne. Ahora es algo en el corazón. Y el pacto, un señal del pacto es circuncisión. Entonces, escuchan lo que Pablo dice aquí. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Otra vez, estamos hablando espiritualmente. Es necesario. Cuando miramos todo esto, entendemos también que el reino de Cristo es espiritual y ya está reinando. No estamos esperando un reino. Ya Él está reinando desde la primera época para siempre. Versículo 29. Sino que es judío. Otra vez, en versículo 28, no es judío. 29, es judío el que lo es en el interior. Otra vez, espiritual. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Dios tiene que obrar en el corazón del hombre, levantando el hombre de los muertos y regenerando su corazón, engendrando sus propios hijos para que puedan entrar en el reino de los cielos. Un hombre no puede recibir a Cristo si es un hombre natural. Hablar estas palabras no te hace un seguidor del Mesías, uno elegido. Es obra de Dios en el corazón para que la alabanza sea de Dios, no de los hombres. Muy bien, es todo por mientras. Vamos a seguir en el próximo video hablando sobre el hecho de que el reino de Cristo fue establecido en la primera época y está reinando sobre su gente, que no estamos esperando un reino milenio futuro. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.